El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral que cada lunes y martes les traemos por el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles en este programa donde tratamos temas sobre democracia, participación ciudadana, educación cívica, inclusión, derechos humanos y todo lo que tiene que ver con ciudadanía. Me acompaña, como siempre, Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana. Muy buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a quienes nos siguen por la radiofrecuencia 106.9 de FM o bien en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando, Rolando, sobre el tema de la participación y representación política de los pueblos originarios, y es porque recientemente se realizó un foro con este nombre que se enfocó específicamente a los pueblos originarios migrantes. Este foro se llevó a cabo en Ciudad Juárez, en uno de los auditorios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En este foro se realizaron 8 mesas panel en las que debatieron y presentaron sus puntos de vista representantes de los más diversos organismos electorales, jurisdiccionales, administrativos y también de las comunidades indígenas. Y 2 de estas mesas fueron moderadas por el consejero electoral Gilberto Sánchez Esparza y también por la consejera Georgina Ávila Silva. Y participaron más de 40 expositores, entre ellos personas desde los órganos electorales, desde los tribunales electorales, desde la academia y las propias comunidades indígenas, con unas posturas y señalamientos bastante críticos sobre las acciones de las instituciones con respecto a garantizar la participación de representantes de los pueblos indígenas en la vida política del país. Por parte del Instituto Estatal Electoral, Rolando, tú estuviste en este foro y diste una cobertura muy amplia, por eso tenemos hoy un despliegue de exposiciones y entrevistas muy interesantes. Pues estuvieron el consejero Saúl Rodríguez, la consejera Claudia Arlet Espino, la consejera Frida Licano, el consejero Gerardo Macías y también el consejero presidente Arturo Meraz. Vamos a ofrecerles una parte de las intervenciones de nuestras consejeras y consejeros en este foro sobre la participación indígena en la vida política del Estado y del país. Vamos. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Hay muchas modalidades de migración de grupos étnicos o dentro de las comunidades o regiones indígenas hacia las zonas metropolitanas o a ciudades pequeñas o medianas o hacia las áreas fronterizas. Ahorita nos mencionaba el consejero Wong los pueblos que están aquí en Ciudad Juárez. Hay movimientos de los denominados circulares o cíclicos temporales, determinando ya sea la autorización que recibieron en su comunidad o la labor por la cual se retiraron de su comunidad. La migración, pues, es un desplazamiento interno de personas debido a múltiples factores, principalmente la necesidad de escapar actualmente incluso es un factor de persecución o de violencia, pero también cuestiones de desventaja social, económica, hasta el cambio climático y la pérdida de valor también de las tierras, e incluso el despojo de sus tierras, aun y cuando porque no hemos podido garantizar también ese derecho al territorio. Sí hay estudios también que determinan que esta migración ha generado ciertas mejoras en las condiciones de vida de los y las integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, también enfrentan otro tipo de problemáticas demográficas, principalmente de discriminación o de acceso a servicios públicos. En nuestro país
un patrón migratorio también es el del trabajo agrícola, es decir, una migración rural, salir de su comunidad para ir a trabajar en el campo, en otros lugares. Un fenómeno muy importante se ha dado de esto en Sinaloa, en Baja California, y que ha generado grandes asentamientos de pueblos y comunidades. Espacio Electoral. Espacio Electoral. ¿Cómo nace este tema de mujer indígena? Por desgracia no existe un seguimiento a la temática, por eso vamos a ver pocos foros o pocas discusiones, o este tema poco tratado dentro de la agenda pública. Pero sí, definitivamente tiene un origen en donde se plasmó pues una perspectiva de cuál era la situación de la mujer indígena, cuál había sido su historia y cuáles eran sus perspectivas. En Chihuahua hay una situación en el tema específico de la representación y la participación política de las mujeres indígenas. Nosotras nacemos con 4 almas, a diferencia de los hombres que tienen 3 o que nacen con 3. Pero también sí existen propiedades dentro de la familia. Quienes nacen con propiedades son las mujeres y no los hombres. Esto te cambia totalmente la cosmovisión o la visión que se tiene del mundo y que se tiene del mundo hacia las mujeres, porque te empodera desde el momento en que nacen, cosa que no pasa en el mundo mestizo. O sea, nosotros somos paridas sin visiones pues de empoderamiento, ¿no? En el mundo rarámuri no es así. Eso ha permitido, creo yo, a través de los años, que en este momento el pueblo rarámuri tenga uno de los números más importantes en nuestro país de gobernadoras, o también llamadas dentro de la lengua las guarusirianas. Nosotros tenemos un número importantísimo en Chihuahua de mujeres indígenas que son las gobernantes de sus pueblos y comunidades en el municipio más importante serrano y en donde se asientan los pueblos indígenas, que es el municipio de Huachoche. Espacio Electoral. Espacio Electoral. A partir de los últimos 20 años hemos visto cómo la pirámide poblacional se ha ido convirtiendo ya más en una especie de rombo, ¿no? Porque cada vez nacen menos niños, menos niñas en el país, y la población indígena no está exenta de este fenómeno social. Entonces también la población infantil juvenil se va reduciendo poco a poco, la pirámide se va modificando. Sin embargo, en el caso de Chihuahua, la población indígena sigue manteniendo una forma de pirámide, es decir, las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes son el gran porcentaje de la población indígena en el estado. ¿Y en qué números porcentuales estoy hablando? Yo estoy hablando de cerca del 70% de la población indígena es menor de 29 años. Entonces, estos números a nosotros nos plantean numerosos retos cuando hablamos de su participación y de su involucramiento en las decisiones públicas. No se puede constituir un esfuerzo o conformarse un esfuerzo desde una sola institución. Tiene que ser interinstitucional, no podemos trabajar a modo islas, necesitamos la suma de esfuerzos. ¿Por qué? Por la complejidad del propio tema. 2, debemos atender y construir canales directos de comunicación con este sector específico de la población. No podemos pensar en población indígena como un todo. Debemos de acudir a la población juvenil indígena para generar contenidos propios para ellos y que respondan a sus necesidades. 3, debemos partir de la provocación de un diálogo entre lo tradicional y lo moderno, construido desde la interculturalidad y mediante la capacidad de decisión de los jóvenes indígenas. Y por último, involucrar en la medida de lo posible en toda iniciativa pública a las y los estudiantes indígenas universitarios, porque han demostrado que fungen como interlocutores con el resto de la sociedad y como portavoces del intercambio multicultural. Tan solo en Ciudad Juárez se tienen registrados más de 100 estudiantes que pertenecen a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces creo que es un buen capital que podemos aprovechar. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Quisiera plantearle, porque el principal reto en esta materia para las autoridades electorales en Chihuahua es acerca de una pregunta que se plantea: ¿cómo podemos garantizarle a estos pueblos y comunidades indígenas esos espacios en los órganos de gobierno cuando la ley no te plantea una exigencia de tal naturaleza o no reconoce esta parte?
Pues la respuesta es mediante la aplicación de acciones afirmativas que garantice que existan espacios para su inclusión. Particularmente en Ciudad Juárez podemos hablar de que se podría exigir de los 20 lugares de regidurías, se podría exigir a los partidos políticos que postulen una regiduría o dos regidurías, y hablando de los distritos electorales incluso puede haber la posibilidad también de que se plantee una diputación indígena, ¿no? No dejo de lado también los esfuerzos que desde el Congreso del Estado se están planteando, pues actualmente se discute una reforma en el sentido de incluir un regidor indígena por cada uno de los ayuntamientos, que no va a ser sometido al sistema de partidos, sino que se va a ser electo por sistemas normativos internos de pueblos y comunidades indígenas de cada uno de los municipios. Este tema está en discusión y está incluso próxima la consulta a realizarse. Asimismo, aplaudo la apertura que se dio desde el 2017 en este municipio de la Oficina Especial para la Atención de la Población Indígena, la cual dirige una mujer rarámuri. Y también quisiera comentarles que también se está analizando ya la posibilidad aquí en el municipio de Juárez de una comisión que atienda al interior del Cabildo este importante tema. Ya para finalizar, pues me gustaría precisar que el fenómeno migratorio en un contexto indígena debe ser visibilizado y atendido necesariamente con un enfoque intercultural, como ya lo hemos visto y manejado, y esto lo puede garantizar la representación política, ¿no? Mediante la cual se procure mejorar mejores condiciones de vida para los indígenas migrantes. Espacio Electoral. Espacio Electoral. La migración se ha intensificado en los últimos años. O sea, el patrón migratorio inclusive ha cambiado de orden. Ya no son solo algunas ciudades de las fronteras a donde llegan las poblaciones migrantes, que hay una diversidad de ciudades a donde se están dirigiendo y de donde también están saliendo estas poblaciones. A partir del 90 se aprecia un aumento en el volumen de la migración indígena, que es el tema que nos ocupa. Y ahorita se decía, bueno, comunidades y pueblos indígenas son los dueños de todo lo que hay aquí, son los pueblos originarios, así les hemos llamado, y así se autonombran. ¿Por qué migran? Porque las condiciones propias del lugar donde no son las ideales para el desarrollo de sus familias, para su propio desarrollo personal. En el caso de Chihuahua, las consejeras y consejeros del Consejo Estatal del Instituto han establecido una serie de normas, o más bien de acciones afirmativas. Por ejemplo, hemos nombrado, a propósito de nuestras convocatorias para las asambleas municipales para hacer las elecciones en Chihuahua, hemos nombrado a ciudadanas y a ciudadanos integrantes de las asambleas, tanto de las comunidades rarámuris como Baroquío. En el caso particular destaca nuestro presidente de la asamblea, en el caso de Huachochi, es de origen rarámuri, o lo fue en un proceso anterior. Nosotros utilizamos urnas electrónicas para, aprovechando la tecnología, hacer más eficientes procesos de elecciones escolares, de elecciones de partidos a nivel interior, pero nuestras urnas están dotadas, desde 2004 las utilizamos, con audios para instrucciones de uso, en español por supuesto, pero también en inglés, en alemán, porque tenemos la región menonita, y tarahumara para la región alta y baja de la sierra. Entonces es una de las intenciones de que esa tecnología la acerquemos respetando el lenguaje de nuestras comunidades y pueblos indígenas. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Ya escuchamos parte de las intervenciones de Saúl Rodríguez, Claudia Arlete Espino, Frida Licano, Gerardo Macías y Arturo Meraz, consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y también tuvimos oportunidad de entrevistar, Rolando, tú hiciste esta entrevista, qué bueno que hubo posibilidad de platicar con la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, quien dio una conferencia magistral en el marco de este foro, pero también nos brindó una entrevista exclusiva para el espacio electoral. ¿Qué te parece si vamos a verla? Ella habla sobre los derechos indígenas y pues sobre los pueblos originarios y todo lo que se ha hecho en materia jurisdiccional. Muy bien, vamos a escuchar la entrevista.
La entrevista. La entrevista. Mi nombre es Rolando Nájera y hoy me encuentro en Ciudad Juárez con una persona, pues bueno, que me da mucho gusto que esté aquí conmigo, porque pues es una persona que sabe mucho de temas de inclusión, de derechos humanos, de democracia, de ciudadanía. Y pues bueno, ella es Janine M. Otálora Malasis. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se encuentra aquí en Ciudad Juárez en el Foro de Participación Política de los Pueblos Originarios Migrantes. Acaba de dar una conferencia muy interesante. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, aprovechando esta visita a Ciudad Juárez y en particular a la universidad. Magistrada, ahorita hablaba usted en su conferencia sobre la migración indígena, hablaba sobre las violencias que motivan esta migración y cómo se ha invisibilizado esta migración, cómo se han invisibilizado también los usos y las costumbres y la identidad de estos pueblos originarios, para que nos hablara sobre esto. Sí, bueno, generalmente en México y desgraciadamente cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas, hablamos primero de discriminación y de invisibilización. Y dentro de este fenómeno trágico, la migración es un tema que no se aborda, es un tema que no se trata, no se habla. Y no podemos decir que haya una comunidad indígena determinada en una zona geográfica. Todas las comunidades han tenido que emigrar, la gente ha tenido que retirarse a ir a buscar dónde comer y dónde haya un trabajo, o han tenido que huir de la violencia que se da en dichas comunidades o de tragedias debidas a dramas climáticos. Hablaba usted de estados expulsores en los que Chihuahua también se encuentra. ¿Qué significa esto de estados expulsores en estos términos de identidad indígena, de migración de pueblos originarios? Son aquellos estados en los que los ciudadanos, las ciudadanas indígenas no encuentran ni posibilidades de trabajo, posibilidades de una vida digna, o que están en un contexto de una gran violencia, ya sea por temas de tierra, posesión de la tierra, o por temas políticos que también suscitan la violencia y hace que la gente va saliendo. Si vamos a una migración más allá de nuestras fronteras, el caso de, por ejemplo, Nueva York, en donde dicen que el 80% de la población mexicana es de Puebla y en una gran mayoría indígena. Entonces estamos hablando de un estado, o el caso de Guanajuato, estados que no apoyan que permanezcan en sus tierras de origen todos estos ciudadanos y que prefieren en su caso los beneficios de remesas. Esos son los estados, digamos, expulsores. Magistrada, también en su conferencia usted hablaba sobre, bueno, qué se puede hacer para dejar de invisibilizar a los pueblos originarios. Hablaba de una representación, de una real representación. ¿Cómo se puede lograr esta representación tanto en municipios como en diputaciones? Lo ideal sería a través de los partidos políticos, pero sabemos que hay ahí una cierta reticencia en compartir el poder finalmente. Me parece que lo que tenemos que hacer es todos juntos, es decir, indígenas y autoridades, ir trabajando la vía de candidaturas independientes que permitan que realmente accedan a regidurías, en su caso a presidencias municipales, a diputaciones locales, a cargos federales, vía elección, de manera que ellos puedan participar en la elaboración de las políticas públicas que los van a regir, de las leyes que los van a regir, y puedan abonar a que haya mayor equidad, ya no digamos igualdad, pero una mayor equidad en toda esta toma de decisiones públicas con su participación activa. Se hablaba, y bueno, era una de las preguntas y era uno de los reclamos de las comunidades o de los representantes de estas comunidades que se encuentran aquí, del respeto a la identidad.
¿Cómo hacerle para respetar esta diversidad de pueblos originarios que no son iguales, ¿no? Chiapas tiene etnias que son diferentes entre sí. En Chihuahua tenemos 4 etnias que son también diferentes entre sí. ¿Cómo respetar esas identidades tan diferentes? Yo creo que la regla, desde mi manera de verlo muy personal, es muy sencilla. Para respetar hay que conocer, que no implica forzosamente comprender, pero conocer. Y para conocer solo hay una manera: escuchando. Y es lo que no sabemos hacer, no sabemos escuchar a las y a los indígenas. Entonces, escucharlos de manera a conocer cuáles son los elementos que hacen su identidad cultural y en consecuencia poderla respetar y poder trabajar en torno a esta identidad, al respeto de esta identidad como tal, como diferencia, y no buscando una asimilación, que sería un muy grave error. En este caso, ¿qué opina usted de las consultas a los pueblos originarios? En Chihuahua se están haciendo varias consultas y en otros estados de la República se hacen estas consultas. ¿Cuál es su opinión sobre ellas? A mí me parece que la consulta es algo fundamental dentro de las culturas e identidades indígenas, es definitivamente. Pero la consulta, para que sea exitosa, tiene que estar bien informada. Entonces yo creo que habría que ver de qué manera está llegando la información para la que se decide en una consulta dentro de la asamblea, que suele ser el órgano que toma las decisiones, tenga realmente los efectos que se busca y que no haya engaño en torno a lo que se dijo en una consulta. Magistrado, usted también ahorita ponía unos ejemplos de jurisprudencia que se llevaron a cabo por medio del Poder Judicial, ¿verdad? Para que nos explicara y que nos diera estos ejemplos, qué se ha hecho en materia de jurisprudencia en estos términos de representación indígena. Lo que hemos hecho ha sido, y son los casos que hablaba, por ejemplo, en Baja California, ordenarle al Instituto Electoral local que para el próximo proceso electoral establezca acciones afirmativas para que los indígenas de Baja California tengan una representación política dentro de los ayuntamientos y en el Congreso local. También tomamos una sentencia muy importante, que es la de permitir que tanto las personas, los indígenas que viven en campamentos de desplazados, puedan votar a nivel de sus municipios y de los congresos locales, para efecto de tenerles primero una participación política, a pesar de que tuvieron que huir de su región de origen, de su municipio de origen, pero que también puedan coadyuvar en un momento dado a la formación de mayorías y cambios de mayorías en el ámbito municipal. Bueno, hablamos de un tema que forma parte de otro gran tema, que es derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se hace en general por los derechos humanos, magistrados y magistradas? Es fortalecerlos. A ver, lo que yo decía es que un tribunal no puede actuar por sí mismo, necesita venir. Y en la historia de nuestra democracia y la de muchos países, hemos visto que no son los partidos políticos que han hecho avanzar los derechos humanos. Han sido las asociaciones civiles, las llamadas ONGs, o grupos de ciudadanos, ciudadanas organizados que han peleado derechos. Y los tribunales los han ido reconociendo poco a poco. Entonces creo que este es lo extraordinario de una democracia, y en donde uno se da cuenta de que la democracia no se detiene el día de la jornada electoral. La democracia sigue después de la jornada electoral. ¿Y para qué sigue? Para proteger los derechos humanos, dentro de los cuales están los derechos políticos, y de aquellos que tienen menos, obviamente, acceso a estos derechos y menos ejercicio pleno de los mismos. Y en este sentido, ¿qué se hace desde el tribunal para garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo?
se ha creado y simplemente se ha fortalecido porque el origen es un instituto estatal electoral, lo que es la paridad vertical y la paridad horizontal, que hoy ya tenemos una reforma constitucional que es producto de sentencias, las cuales a su vez son producto de acciones de la sociedad civil y de mujeres organizadas. A nivel de sistemas normativos en Oaxaca, hemos anulado elecciones en donde las mujeres no han podido votar por ser mujeres. Hemos protegido mujeres víctimas de violencia política de género, les hemos dado seguridad, protección, las hemos restituido en sus cargos cuando han sido violentadas. Entonces hay una serie de medidas para proteger los derechos de las mujeres, los derechos de las y los integrantes de las comunidades indígenas, los derechos de los jóvenes, los derechos de discapacitados también. Eso es una de las funciones principales del tribunal. Por poner algunos ejemplos, ¿qué sentencias se han hecho en materia de derechos humanos que nos haya permitido avanzar en la democracia, hablando de todos los grupos minoritarios? Aunque las mujeres no es un grupo minoritario por ser el 50+1 de la población, pero yo diría aquellas sentencias de Morelos y Tlaxcala en la que se va construyendo la paridad horizontal. En materia de indígenas hay muchísimas sentencias de nulidades de elecciones por violaciones a derechos en las que hemos avanzado en este aspecto. Está el caso de Rosa Pérez Chenaló en Chiapas, en el que hemos también fortalecido. Ahí lo importante es que no fue solo el estado el derecho político de una mujer, sino también fue cuidar el Estado de Derecho y por ende el sufragio. Hemos restituido también a legisladoras indebidamente destituidas de su cargo o no llamadas al cargo una vez que son electas. Magistrada, pues le agradezco mucho y es un gusto que esté con nosotros y también es un gusto haber escuchado su conferencia tan enriquecedora. Esperemos que vuelva por acá, por Chihuahua y por Ciudad Juárez. Bienvenida siempre. Será con un gran gusto y le agradezco mucho todo este apoyo y esta confianza con esta plática. Gracias. Muchas gracias. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Ya estamos de vuelta y por hoy ha sido todo en este espacio electoral. Les agradecemos mucho que estuvieran con nosotros en el 106.9 FM de Radio Universidad, así como en nuestras diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.